días, amigos y amigos todos. En esta oportunidad tenemos invitado el especialista social en Mundo, un personaje que manifiesta en otras nuevas ideas, que la práctica social nueva debe ser transformadora y se fundamenta en la construcción metodológica de la vida. Esto tiene su columna de central en lo siguiente: conocimiento, lógica y conciencia de la mente. Es manifiesta la coherencia que es suficiente en la práctica y la teoría. Por otro lado, nos habla de la producción colectiva del conocimiento y esa revalorización de lo cotidiano, de este día a día, colocada en la comunidad. Ante este concepto, vale la pena comentar que sobre la educación popular se ha escrito mucho, se ha discutido, se ha reflexionado, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Esto tiene y ha tenido sus bases fundamentales entre muchos autores, pero hoy vamos a tener una persona que ha hablado bastante sobre la educación popular, como es Paulo Freire. Escuchemos entonces ahora su biografía antes de comenzar esta innovadora entrevista. Conocido como educador de vocación humanista, el pensador brasileño Paulo Freire es reconocido por sus textos pedagógicos y por sus programas de alfabetización de adultos. Sus innovaciones pedagógicas dejaron huellas profundas y hoy en día Freire es considerado como uno de los pensadores más importantes del siglo XX en el campo de la pedagogía. Nacido en Recife, en el pobre noreste de Brasil, Freire lanzó la campaña de alfabetización en los años 50, llegando a ser el secretario general de Educación y el coordinador general del Plan Nacional de Alfabetización de Adultos. Con la colaboración de universitarios brasileños, Freire fundó el movimiento de educación de base patrocinado por el episcopado brasileño con el golpe militar de 1964. Sin embargo, Freire tuvo que salir del país por las amenazas que su trabajo presentó el nuevo gobierno dictatorial. Freire buscó refugio en Chile, donde trabajó con el gobierno demócrata cristiano en varios programas de educación de adultos. En 1968 fue nombrado consultor de la UNESCO. Durante su tiempo en Chile, Freire escribió su obra maestra, Pedagogía del Oprimido, publicada en 1970. El método pedagógico de Freire destacaba por sus enfoques en las realidades de la vida cotidiana de los alumnos. Freire critica al sistema tradicional de la educación, lo que él llamaba la educación bancaria. En tal sistema, el educador es poseedor exclusivo del conocimiento y el encargado de depositar en los estudiantes. El educador es el sujeto activo, los alumnos son pasivos y no existe diálogo entre el maestro y los estudiantes. Al enfocarse en la vida real del estudiante, Freire borra las líneas que separan al maestro de los alumnos, porque el educador ya no es dueño exclusivo del conocimiento. Los estudiantes, ahora activos en la nueva dinámica, dialogan con el maestro y entre ellos empiezan a tomar conciencia de su propia situación en la sociedad y el mundo. En 1980, Freire regresó a Brasil y trabajó en Sao Paulo como profesor de educación, cuando el Partido Trabajador ganó las elecciones municipales en 1988. Freire aceptó el puesto de secretario municipal de la educación y en 1990 él decidió dedicarse a su trabajo de maestro y escritor y dejó su trabajo en el gobierno. Paulo Freire murió el 2 de mayo del año 1997. Ok, entonces comenzamos con una entrevista, ¿verdad? Hemos escuchado esta maravillosa biografía. Bienvenido, doctor Freire. Gracias por tu invitación, pero de aquí en adelante llámame Paulo. Quisiera, doctor, Pablo, comenzar la entrevista refiriéndonos a uno de sus trabajos que fue publicado en el año 1996, como es la pedagogía de la autonomía. ¿Cuál es la concepción teórica práctica de su proyecto educativo? Una de las tareas principales de la práctica educativa progresista es exactamente el desarrollo de la curiosidad crítica insatisfecha, indócil. Igualmente explica que fue aprendiendo. Una de las tareas principales de la práctica educativa progresista es exactamente el desarrollo de la curiosidad crítica insatisfecha, indócil. Igualmente explica que fue aprendiendo como percibimos que es posible enseñar. La importancia de las experiencias informales en las calles, en las plazas, en el trabajo, en los salones de clases de las escuelas,
en los patios de los recreos, donde diferentes gestos de alumnos, del personal administrativo, del personal docente, se cruzan llenos de significación. Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. No niego la competencia de ciertos arrogantes, pero lamento que les falte la simplicidad que, sin disminuir en nada su saber, los haría mejores personas. Tengo entendido que la relación entre la teoría y la práctica tiene su fundamento en el hecho de que la práctica social es fuente, significa de verdad y sin último de proceso de conocimiento. Ciertamente, la práctica social es el conjunto de actividades que realizamos conscientemente e intencionadamente en lo económico, lo político, lo ideológico, lo cultural, lo cotidiano. Esta práctica social está inmersa en la realidad objetiva. La reflexión que hagamos sobre esta práctica y esta realidad no pueden ser ideas abstractas, sino por el contrario, elementos que deben confrontarse continuamente con la realidad y la práctica. Es importante señalar que enseñarnos representa en este siglo la oportunidad para la reflexión, ya sea la apertura, podríamos decir de esa conciencia humana, como un mecanismo para la transformación social. Es bueno saber que estos aportes filosóficos en la complejidad de estos tiempos han trascendido como bases fundamentales para la consolidación de una nueva educación centrada en la inclusión educativa, igualdad, equidad, gratuidad y donde se forme una ciudadanía comprometida con su patria y sea capaz de pensar no solamente en intereses individuales, sino en el colectivo. Ahora bien, Pablo, ¿cómo es la espiritualidad en la educación? Tú no puedes enseñar a nadie a amar. Tú tienes que amar. La única forma que tú tienes de enseñar a amar es amando. Yo creo que el amor es la transformación definitiva y es esta cosa que a veces la propia Iglesia olvida y desarrolla una ideología inmovilizante que obstaculiza que los hombres y las mujeres rehagan el mundo. La ideología inmovilizadora es contra esta afirmación del libro de Génesis. Es así que asumimos la autoría de su obra. Si no nos tornamos en coautores, yo sería bancario, y él no podría ser bancario porque él no podría contradecirse. ¿Y su filosofía cuál es? Mi filosofía, como te dije anteriormente, considero que está en la transformación. Transformarás el mundo para que puedas dar nombres a las cosas, respetando tus sueños y respetando tus miedos. Pero yo debo también tocar estos miedos como este terapeuta hace a veces, el psicoanalista, incluyendo en todo esto la pasión, los deseos, los sentimientos. Y todo esto tiene que ver con la cuestión de conocerlo. Para finalizar, Pablo, un mensaje final a todas estas personas que nos están escuchando hoy. El educador necesita del educando, así como el educando necesita del educador. Ambos se educan. La educación es una obra de arte. Una de las tareas del educador es rehacer esto. Él rehace el mundo. Él redibuja el mundo. Él repinta el mundo. Recanta el mundo. Redanza el mundo. Entonces, no hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza. Bueno, fue un verdadero placer compartir este espacio en primer lugar contigo, Pablo, con todas estas personas que nos están escuchando hoy. Espero que todo ese poder transformador que tienen estas ideas que tienen sean realmente replicadas aquí en Brasil y en toda Latinoamérica. Y bueno, bienvenido a América con estas innovadoras empresas.